Hola, mi nombre es Virginia Larrea, soy profesora del Departamento de Tecnología de Alimentos y en este vídeo vamos a estudiar a fondo el reglamento número 1333 de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios. Para ello, los objetivos del presente vídeo serán localizar el reglamento en cuestión sobre aditivos alimentarios, en concreto la versión consolidada, e identificar los apartados que lo componen. A la hora de trabajar con este reglamento nos va a interesar localizar la última actualización. ¿Por qué? Porque como veremos, las listas de aditivos son listas abiertas, se denominan listas positivas de aditivos. ¿Y qué significa esto? Que en cualquier momento puede surgir un nuevo aditivo que se incluya en las listas, o puede ser que algún aditivo que se está utilizando se elimine de las listas porque han surgido estudios que muestran que puede tener efectos tóxicos en el hombre. Además, periódicamente los aditivos se someten a reevaluación, por lo tanto pueden aparecer modificaciones en las dosis que están admitidas para cada alimento, o es posible que a lo mejor se descubra un nuevo grupo funcional. En estos casos, todas estas modificaciones van apareciendo sobre este reglamento y por eso nos interesa localizar la versión consolidada. Bueno, para ello podemos realizar una búsqueda escribiendo texto consolidado del mismo reglamento o en general textos consolidados de la Unión Europea, porque me interesa que veamos en este vídeo cómo localizar la última versión en concreto de un texto. Aquí en el margen izquierdo tenemos textos consolidados, la búsqueda de los textos consolidados. Haríamos una búsqueda en la colección de estos textos y vamos a poner el número del reglamento 1333/2008 para ver qué obtenemos. Bueno, podemos ver que, por ejemplo, en este caso la primera entrada que nos sale sería ese reglamento, pero la fecha sería antigua, no sería la correcta. Por tanto, debemos ordenar quizá por fecha de documento las búsquedas. Una vez tengamos las búsquedas organizadas por fecha de documento, podemos desde buscar en el año en curso, a ver qué entradas nos aparecen. Y vamos a ver que debemos buscar la que hace referencia al reglamento que vamos buscando, pues, puesto que el resto pueden ser modificaciones de temas relacionados, pero no el texto en concreto. Y aquí lo tenemos, texto consolidado 1333/2008 del Parlamento Europeo. La fecha del texto original es del 16 de diciembre y la fecha de este texto consolidado es del 22 de marzo. Ojo, porque en algunos casos nos va a aparecer aquí el PDF descargable, cuando ya está disponible, pero hay casos en que si la modificación es actual, es posible que todavía no esté cargado. Bueno, podríamos entrar, por tanto, en este documento y descargarlo para trabajar con él. Bueno, una vez localizado el reglamento y descargado en nuestro ordenador, vamos a ver qué apartados lo componen, qué estructura tiene y en qué debemos fijarnos. Bueno, la organización del documento está articulado en diferentes capítulos, de 1 a 6 capítulos, donde aparecen, como veremos, diferentes definiciones, ámbitos de aplicación. Después encontramos el capítulo 2, donde aparecen las listas comunitarias de aditivos, el capítulo 3, con el uso de aditivos alimentarios en los alimentos. Cada uno de ellos veremos que cada uno de estos capítulos a su vez se articula a través de diferentes artículos. Veremos también definiciones y normativa referente a etiquetado, disposiciones procedimentales y de aplicación y disposiciones transitorias y finales. Aparte de los capítulos, encontramos en el documento una serie de anexos. Tenemos 5 anexos, cada uno de ellos con diferentes tablas. El anexo 1 hace referencia a las clases funcionales de aditivos alimentarios que existen, pues por ejemplo los colorantes, los emulsionantes, los edulcorantes, los antioxidantes. Cada una de las clases funcionales estarán aquí listadas. El anexo 2 es quizá uno de los más importantes en el que nos vamos a fijar en concreto. Es el que hace referencia a la lista de aditivos alimentarios autorizados para su utilización en alimentos y las condiciones de utilización. ¿Qué significa esto? Vamos a tener la lista de todos los aditivos y después tendremos diferentes tablas con los alimentos en los que se pueden añadir estos aditivos y en qué condiciones. El resto de anexos son también importantes, pero nos vamos a centrar sobre todo en el anexo 2. Este anexo se compone de 5 partes y cada una de ellas son
importantes para entender cómo se organiza este anexo. La parte A hace referencia a los alimentos en los que no se permitirá la presencia de aditivos o colorantes. ¿Se te ocurre alguno? ¿Algún alimento? Pues por ejemplo la miel. La miel no permite que se añadan aditivos. El agua de bebida, por ejemplo, tampoco va a permitir la adición de aditivos. La parte B es el listado de todos los aditivos. Después tenemos otras partes y ahora veremos el sentido de cada una de ellas. En concreto la parte C. La parte C es la definición de grupos de aditivos. Esto es un poco confuso de entender. Realmente encontramos el grupo 1, 2, 3, 4 y otros. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues es una manera de agrupar diferentes aditivos, en algunos casos de la misma familia, pero en otros casos no, para después, en las tablas de aplicación, poder hacer llamada a un grupo en concreto y no tener que listar todos los aditivos. Por ejemplo, el primer grupo es un grupo variado, como os digo, aditivos de diferentes familias. Después tenemos el grupo 2. En el caso del grupo 2 son colorantes alimentarios, todos ellos, autorizados en quantum satis. Recordad que quantum satis significa que se puede utilizar la cantidad necesaria para obtener un efecto deseado. Obviamente al productor le interesará utilizar la mínima cantidad que necesite por motivos económicos para obtener una función tecnológica, pero no tiene límite máximo marcado, por tanto podrá añadir la cantidad que considere. En el grupo 3 encontramos colorantes alimentarios, pero en este caso con límites máximos. Suelen ser colorantes sintéticos. En este caso sí que van a tener una ingesta diaria admisible, una dosis diaria admisible, y por tanto van a tener un límite en cuanto a la cantidad que se puede utilizar. El grupo 4 llama a todos los polialcoholes, por tanto nos servirá para que después, por ejemplo, en un alimento, en unos chicles, podamos decir que los polialcoholes, es decir, el grupo 4 se puede utilizar con una ingesta diaria correspondiente, determinada, y no nos hará falta listarlos todos. Eso sería un ejemplo. Y el último grupo serían otros aditivos que pueden regularse. Es otra agrupación de unos cuantos aditivos que puede luego mencionarse posteriormente. La parte D hace referencia a las categorías de alimentos. Esto es importante porque en muchos casos cuando necesitamos saber qué aditivos se pueden añadir, pues por ejemplo a una salsa, tendremos que poder localizar a qué grupo pertenece para ver qué aditivos están permitidos en ese grupo. Esta categoría de alimentos se estructura en forma de árbol, en forma de escalera. Tenemos un primer ítem, el 0, punto, que incluye todas las categorías. Obviamente aquí no encontramos nada, puesto que a partir de ahí encontramos los grupos 0,1, 0,2, 0,3, así hasta el 18. Dentro de cada uno de estos grupos, a su vez, encontraremos subgrupos. Es decir, las grasas, aceites y emulsiones las veremos divididas en diferentes productos, diferentes alimentos. Igual que los productos lácteos, vamos a encontrar productos lácteos fermentados, productos lácteos en otros formatos, y los veremos aquí todos clasificados. Vemos un ejemplo, por ejemplo, el grupo 0.06, cereales y productos a base de cereales. Vemos que sufre una clasificación 6.1 granos enteros triturados o en copos, 6.2 harinas, otros productos de la molienda y productos amiláceos, y dentro de este 6.2 vamos a encontrar el punto 1 harinas, punto 2 almidones y féculas. Como vemos, toda una clasificación entrando en diferentes grupos. Bien, la parte E incluye ya los aditivos alimentarios autorizados y condiciones de utilización en estas categorías de alimentos que acabamos de ver. Vamos a encontrar ya las tablas donde vamos a ver el número de categoría de alimentos que acabamos de ver y encontraremos el número E del aditivo, por ejemplo en este caso el E172, la denominación, son óxidos e hidróxidos de hierro, la dosis máxima o bien en miligramos litro o en miligramos kilo, según el caso en las que se pueden utilizar. En algunos casos encontraremos notas que aparecerán a pie de tabla con algunas indicaciones y luego restricciones o excepciones que son importantes de leer porque nos van a dar algunas restricciones en algún tipo de alimento en concreto dentro de esta categoría. Bien, con todo lo visto hasta ahora, espero que te hayas acercado un poco más a cómo realizar la búsqueda de un texto consolidado en cualquier materia legislativa y que hayas entendido un poco mejor cómo se estructura este texto sobre aditivos alimentarios, puesto que va a ser muy importante
para la aplicación de estos en los diferentes productos que se puedan elaborar.